Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Servicios Digitales Can Be Heroes, este programa, videocast, podcast, como quiera que nos escuchéis, en el que hablamos de gente que está llevando en toda esta crisis del COVID servicios públicos de manera remota, de la manera que puedan, haciendo que funcione el Estado, los servicios públicos, todo aquello que mantiene en funcionamiento una maquinaria que ahora mismo no puede fallar. Hoy tenemos aquí a compañero y amigo David Povedano, que es todo un referente en el mundo de las PIMEL. Él es habilitado nacional, colabora con la FEMP en el grupo de pequeñas y medianas entes locales, que es lo que quiere decir PIMEL, que se me ha olvidado señalarlo. También es miembro de la Junta del Colegio de Oficiales, Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en la Comunidad de Madrid y colabora también con Walter Kluber, vamos, un culillo de mal asiento, como diría mi madre. Y le tenemos aquí pues un poco para que nos cuente pues la realidad de la gran mayoría de los más de 8.000 municipios que hay en España, cómo gestionar esto con unos recursos que no siempre son fáciles y siendo los más próximos a los vecinos. Buenos días para mí, tardes para ti. David, ¿cómo estamos? Hola Sergio, ¿qué tal? Muy bien, sí, casi ya mediodía para ti, pero bueno, bien, Ya dentro de encantado poco, de esta oportunidad. ya dentro de poco a comer un poquito, algo con lo que sea con sirope de arce. Bueno, David, la entrevista va a ir sobre todo en tu experiencia, ya no solo como habilitado del Ayuntamiento de Collado Mediano, sino como alguien que colabora, está en contacto con otros habilitados y demás. Y quería, bueno, empezar preguntándote en qué situación os encontráis, tanto tú como la percepción que tengas de tus compañeros, el día antes de que empiece todo esto del estado de alarma y la crisis. ¿Cómo estabais antes? Bien, Sergio, pues yo creo que la palabra es como, parafraseándote a ti, pues en las series, pues como la serie Lost, estábamos perdidos porque había mucha confusión, no se sabía nada. Personalmente, fíjate que cuando ya anunciaron el cierre de colegios, yo me empecé a preocupar bastante Ujú. porque era un motivo que iba a implicar, lo primero que vino a la cabeza fue el teletrabajo, que después ha sido un tema que ha dado mucho que hablar y que sigue dando que hablar en los ayuntamientos, y enseguida me pensé que había que empezar a planificar algo, aunque sea de esa manera improvisada con la que hemos estado haciendo casi todo en los ayuntamientos, en las pequeñas y medianas entidades locales, por lo que decías tú antes, la falta de medios, la falta de preparación, el no tenerlo previsto, que bueno, eso incluso en algunas entrevistas que has hecho antes, como Amalia, la última que he visto yo, pues incluso en Calpe, pues era un tema que menos mal que tenían estructurado. El tema Ujú. del coronavirus ha sido una novedad que han tenido que tratar. Pues en nuestro caso un poco igual, era no saber muy bien no a qué te enfrentas, sino cómo vas a organizarte, porque no tenías todavía normativa ni datos para actuar. Luego llegó la diarrea de reales decretos legislativos en el BOE, los BOE de madrugada, los BOE nocturnos, que eso ha sido también un tema muy interesante bueno, para mis compañeros, para los juristas, para los funcionarios de la Habilitación Nacional, que hemos tenido que estar ahí desengranando e interpretando. Y un poco ha sido la situación que hemos vivido. Yo creo que lo puedo definir eso como una situación de perdidos, un boom de que algo te estalla en la cara, que han sido unas situaciones de emergencia, que nunca en la reciente historia de la administración española no ha pasado, y no teníamos referencias de cómo actuar. Y ese ha sido un poco el comienzo, el día de antes. Bueno, pues ahora vamos al día de, por así decirlo, ¿no? Y ya te pregunto, no solo en tu calidad o en tu experiencia como habilitado en Collado Mediano, sino también en cuanto a la perspectiva que puedas tener de tu contacto con otros compañeros y demás. ¿Qué es lo que habéis hecho los habilitados? ¿Cuáles eran vuestras prioridades, acciones más o menos generales? Porque cada ayuntamiento es un mundo y por qué
consideras que son estos los puntos que han sido más importantes de acción? Pues mira, Sergio, yo creo que lo más importante que he podido palpar con los compañeros y en propia persona ha sido intentar conocer lo más rápido posible cómo informar, porque por mi experiencia en los ayuntamientos lo que ha pasado es que los funcionarios con la habilitación nacional hemos sido una especie de hub, una especie de nudo en el que Ujú, todo acababa, porque bueno, sí, no sé si conocen todos los que nos escuchen, pues en fin, las funciones reservadas que realizamos los funcionarios con habilitación de carácter nacional, en el caso, por ejemplo, de secretaría, pero también de intervención y tesorería, pues es informar sobre los expedientes preceptivos y sobre los procedimientos. En ese sentido, lo que te contaba antes, al no haber nada preestablecido y no tener unas pautas, cuando salía normativa, pues todo el mundo te venía a preguntar, David, ¿podemos cobrar tributos? ¿Podemos dar subvenciones? ¿Qué pasa con los contratos administrativos que tenemos? Esas preguntas básicas que se hacían en el día D se han hecho en los 8.100 ayuntamientos de España, entidades locales, y con una variedad de situaciones, desde probablemente ayuntamientos pequeños en las que no hubiese ni siquiera secretario al que acudir porque no estaba cubierto. Hay que mencionar también por los compañeros de habilitación nacional que ha pillado un momento de cambio porque ha habido un concurso, nosotros nos movemos por concursos ujú, anuales y justo estaba en medio uno de los concursos, con lo cual hay muchos compañeros que se han quedado a medio camino, entre un ayuntamiento y otro, una entidad local y otra, donde iban a prestar servicio. Incluso el ujú. Ministerio ha sacado una nota polémica y tardía al respecto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Entonces, ha sido bastante caótico y, sobre todo, como te digo, la respuesta me decía de prioridades, las prioridades era canalizar la información legal y saber cómo poder explicarla, cómo informar a la corporación municipal que te estaba demandando una solución rápida respecto de múltiples aspectos que en un momento dado no tenías tampoco controlados en ese momento, pues, de plazos tributarios, de subvenciones. Había una típica pregunta que también ha mucho que hablar sobre si se podía continuar aprobando un presupuesto municipal o no, porque era en marzo y ha pillado a muchos Claro. en ese trámite. Bueno, y en ese sentido también un poco lo que tú conoces por las redes, hemos estado hablando de inseguridad jurídica, de avalancha de información e interpretaciones contradictorias, lo cual había que hacer, la mayor principal, la prioridad mía, por ejemplo, era intentar centrar en documentos, ya fueran circulares de secretaría, ya sean sobre todo decretos de alcaldía que formaran actos administrativos que fueran aplicables, la adaptación de esas medidas generales, en mi caso, al Ayuntamiento de Collado Mediano, de libertad de circulación, de qué hace la policía local. Es decir, es que no os podéis imaginar la cantidad de asuntos que abarca el día a Claro. día en un ayuntamiento en un estado de alarma como el que hemos vivido, en una crisis sanitaria como la hemos tenido. Podemos comprar mascarillas, podemos gastarnos este dinero. O sea, era cómo atendemos a los vecinos. Fue una prioridad también muy necesaria Claro. porque todo el mundo venía a preguntar. Y también otro tema que no quiero dejar de mencionar, que me pareció muy importante, es eh, cómo nos organizábamos a nivel interno. Eso fue un tema que ha dado también mucho debate, que ha Ujú. servido para, lo que decíamos también en algunos casos, para de golpe tener que aprender algo que el run run estaba ahí. De hecho, algunos compañeros o yo mismo ya teníamos un poco adelantado el tema del teletrabajo, en el sentido de que las herramientas tecnológicas estaban ya puestas, las sedes electrónicas funcionaban, la contratación era electrónica, teníamos lo que eran las infraestructuras funcionando y se podían utilizar, pero nos faltaba el paso de la mayor formación al personal del ayuntamiento, la asignación concreta de tareas y funciones al personal, a los empleados concretos y correctos. Toda esa parte nos vino de golpe y no lo teníamos preparado, con lo cual hemos tenido que ir muy sobre la marcha. Entonces, sobre todo ha sido, siempre estamos apagando fuegos, ahora sí apagar muchos fuegos en muy poco tiempo. Claro, y a todo esto, básicamente, en la mayoría de los casos, vosotros solos o prácticamente solos, como habilitados en la mayoría de los ayuntamientos, y con una figura que es la de los alcaldes, que en este entorno legislativo están súper vitaminados, ¿no? Y por lo tanto, también es una reconfiguración de vuestras tareas habituales, ¿no? Sí, Sergio, fíjate que ese tema es también muy interesante porque, bueno, yo creo que cuando pase todo esto será objeto de estudio por algún compañero o por alguien, porque
tampoco habíamos tenido esa situación y bueno, un artículo que bueno, se menciona relativamente poco en esta crisis es el artículo 21M de la Ley 785, la Ley Reguladora de Base del Régimen Local, en la cual se otorga al alcalde la capacidad de decisión y de actuación en casos de crisis. Eso es para bien y para mal, porque depende del alcalde que te toque. Si es muy eficiente, pues tendrás suerte, porque ese ayuntamiento irá actuando lo mejor posible, irá actuando bien y funcionará. Y luego los casos que hemos visto o que hay en las redes sociales circulando que se erigen pues especie de salvadores del mundo, salvapatrias y dictadores, que bueno, la naturaleza humana surge en estas circunstancias con toda su crueldad, para lo bueno y para lo malo. Y efectivamente es una situación que tienes que tomar decisiones rápidas, también insistir en lo mismo que decíamos de la pregunta anterior. Nosotros nuestro mayor trabajo es informar, intentar aconsejar de alguna manera lo más adecuado y orientar, pero la decisión última siempre va a ser del alcalde o de la corporación. Entonces es muy importante ahí ese trabajo conjunto y es también muy importante que los alcaldes tengan conciencia de todo lo que les rodea en esta situación. Hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no pueden llegar, qué pueden hacer y qué asesoramiento hay que dar, porque insisto, ha habido situaciones muy graves incluso de cierres de residencias de ancianos en municipios y en municipios no muy grandes, en los que no sabían qué era actuar y han tenido que recurrir a administraciones superiores en busca de ayuda, pero porque ya no había más opciones. Entonces, sí que ha habido un boom de la función del alcalde, incluso también a su vez un debate también candente que ha sido el hecho de si se tenían que celebrar plenos en este periodo o no en cuanto a esa utilización de poderes especiales por el alcalde o un funcionamiento más democrático todavía en esta situación en la que los concejales funcionen. Normalmente se ha recomendado pues hacer intentar reunir telemáticamente juntas de portavoces porque bueno una cosa no está reñida con la otra. Tú como alcalde puedes tomar una decisión rápida y lo importante es también tener los canales para comunicarlo al resto de la corporación, porque también ese artículo que te mencionaba antes dice que hay que dar cuenta, por lo cual canalizar ese sistema, que no es muy difícil, era una de las prioridades también para que estuviera todo salvaguardado y también, ¿por qué no decirlo?, para intentar que todo el mundo reme en la misma dirección, oposición y equipo de gobierno, porque es una situación en la que todos tendríamos que intentar ir de la mano. Pues sí, la verdad. Bueno, en esta situación, ¿qué es lo que crees que ha sido más complicado? O sea, nos hablas de confusión, prisas, de tener que hacer camino al andar prácticamente. ¿Qué es lo que más ha dificultado cumplir esa función de información y clarificación que ejercéis? Pues yo creo que, en primer lugar, ha sido un poco el hecho de tener que interpretar la normativa que se dictaba. Además de los reales decretos legislativos, pues las comunidades autónomas y los ministerios dictaban órdenes de aplicación, por ejemplo, en sanidad, en transportes, y muchas de ellas, como te decía antes, pues tenían serias dificultades, por lo que muchas veces decimos en lo que mencionabas antes de las pymes, las pequeñas y medianas entidades locales, que en España pues, normalmente cuando se realizan las leyes no se tienen en cuenta esta cantidad de municipios, insisto, más del 85% de los municipios de España tienen menos de 5.000 habitantes. Entonces, esta realidad a la hora de aplicar normas no se tiene muy en cuenta porque no se piensa en ellos, así. Es decir, las normas normalmente se hacen en Madrid y se piensa en ayuntamientos pues tipo Móstoles, San Sebastián de los Reyes o grandes municipios, con lo cual el trabajo duro ha sido adaptar esa normativa sin merma jurídica y no haciendo lo que uno le diera la gana en esa adaptación a nuestros ayuntamientos. Pues como compañeros como Pilar Moreno, Vicente Mina, haciendo planes de emergencia municipales, en función, como te digo, con el alcalde y con el resto de los corporativos municipales. Esto no es, como te decía antes, eso no es fácil en algunas circunstancias. Es decir, nos ha dado sobre todo mucho problema en este tema la suspensión de plazos general. Se supone que había una suspensión de plazos general y luego un montón de excepciones, con lo cual había que interpretar esto se puede hacer, esto no, esto está exceptuado, esto no. A su vez, un real decreto posterior modificaba lo que se había dicho antes, por ejemplo, en el ámbito tributario. Entonces, la interpretación normativa ha sido el primer problema real. Y luego, el segundo, y en esto cierro la pregunta de Macías,
ha sido el improvisar o el terminar lo que te decía antes. No todas las administraciones creo que estaban en el camino, pero muchas sí, y en el camino de la transformación digital, un poco también recordando tu libro, que está también en abierto y que recomiendo leer, pues en ese camino de la transformación digital en el que estábamos todos, digamos que la transformación digital bien terminada era el camino para poder asumir mejor esta crisis. De hecho, particularmente creo que los que habíamos hecho bastantes deberes en este aspecto, pues hemos llegado en unas condiciones mucho mejores que otras, independientemente de, como te digo, que faltaran cosas, que faltaran flecos, que habría que mejorar, pero como te digo, las herramientas estaban, entonces se podían hacer videoconferencias o yo podía desde mi casa perfectamente, desde el día 11 de marzo, entrar en cualquier expediente del ayuntamiento, en el registro general, en las electrónicas. Yo tengo acceso al ayuntamiento en mi PC desde hace 2 años en Collado Mediano, y en los ayuntamientos que estaban anteriormente, pues también eso que en su momento no se valoraba tanto, incluso se discutía, pues ahora ha sido una herramienta Claro. que ya te ensalza todo el mundo y dice, hombre, claro, es que, claro, pero lo que nos ha costado a algunos ponerlo en marcha y convencer sobre todo también a los empleados municipales de que lo usen, ha sido muy duro. Entonces yo creo que el establecer esa organización, el dictar, digamos, esas normas de teletrabajo que no estaban dictadas, ese conectaros a esta aplicación para poder trabajar todos los días, una chorrada que también a veces, bueno, lo pongo como ejemplo particular, pues escribir un WhatsApp cuando empecéis a estar trabajando, bueno, eso no estaba preparado. Claro. ¿Qué pasa con los monitores? Y hablo siempre de personal de administración, pero hay que tener en cuenta con profesores de cultura, monitores deportivos, ¿pueden seguir dando clases online o no? A nivel de gestión de personal también ha afectado mucho, se van con permisos retribuidos que ha habido y ahora ya no están vigentes, se van con vacaciones, se hacen compensaciones horarias, es decir, todo eso teníamos que interpretarlo y canalizarlo hacia nuestra corporación, ya te digo, a través de circulares, de decretos y en un tiempo récord, con poco tiempo para la reflexión. Entonces, yo creo que lo más complicado ha sido eso. Por un lado, el intentar acertar. Al final, yo lo digo muchas veces, nuestro trabajo parece un saber y ganar, ¿no? Te preguntan rápido una pregunta y tienes que saberla. Y al final, como decías tú en mi presentación, pues somos aprendices de todo y maestros de nada. Entonces, no siempre aciertas. A mí me gusta tener un porcentaje alto de acierto, pero hay que ser sinceros y no siempre aciertas. Entonces, ahí es donde la situación te ha provocado el tener la sangre fría e intentar acertar con más eficacia que en el día a día. Bueno, ahora vamos a la otra, a la de Cal, que supongo que es la buena, nunca lo he sabido. Gracias por la mención al libro. Por cierto, ¿qué es lo que ha facilitado la labor de los habilitados en esta situación tan compleja? Pues yo, Sergio, creo que me voy a centrar sobre todo en una cosa que también he estado más o menos diciendo o predicando últimamente mucho, tanto en el blog como en las intervenciones que hago, que era, yo lo mencionaba muchas veces como que estábamos en la etapa del CO, que parafraseaba a Manuel Arenilla, que fue al que se lo oí, y eso ha sido lo que yo más he visto que ha llamado la atención, es decir, ha habido muchos canales que han servido de sitio a donde informarnos, a donde poder acudir para bajar modelos. Ha habido mucha colaboración en cuanto a compartir documentación entre compañeros. Ha habido iniciativas como Frena la Curva, ha habido iniciativas como el Colegio Nacional de Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administración Local, que ha hecho una página en abierto también en concreto para la crisis del COVID. Editoriales privadas también han abierto sus suscripciones para poder acceder a esa información y eso realmente ha facilitado mucho el que toda la problemática que te comentaba antes se hiciera de la mejor manera y bueno, yo creo que para bien, como decías tú, no creo que haya sido una década, al contrario, creo que ha sido muy, muy positivo porque nos ha permitido realizar esas funciones que te mencionaba antes que teníamos en esta situación de una mejor manera y fallando menos, que también lo mencionaba antes. Entonces yo creo que la colaboración entre compañeros, aparte, bueno, grupos de WhatsApp que siempre ya estaban constituidos, pero digamos que iniciativas de colaboración bueno, que hasta el momento de la crisis iban así al tran y eran siempre los mismos y colaboraban siempre los mismos, etcétera. Creo que han sufrido una explosión y han sido un punto que espero no retornen en el mal sentido
cuando todo esto pase y se mantenga esa línea pues ya no de, oye, yo he hecho mi decreto, yo he hecho mi informe y no te lo voy a pasar porque lo he hecho yo y me ha llevado una hora de trabajo y no te lo quiero dar. Pues yo creo que esa mentalidad se ha ido abriendo con esta situación y eso es lo que más quería destacar a la pregunta de Matías. Desde luego. ¿Cuál es el aprendizaje más? Pues esto habéis tenido que aprender de todo, desde homologación de mascarillas a tipos a disoluciones de desinfectantes, pasando por qué contratos son de urgencia y cuáles no. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en este proceso, en este trance? Pues bueno, quizá también porque el perfil mío se inclinaba y se inclina hacia ese lado. La parte tecnológica, que como te decía, ya incluso la habíamos trabajado mucho antes, ha sido la que más me ha tocado, más que aprender yo, que también he aprendido muchas cosas, el comunicarla, el meter a compañeros en ella, el hacer, en mi caso concreto, en mi departamento, que somos 7 personas, pues el intentar hacer una primera reunión de departamento virtual, que no lo habíamos hecho nunca, y con ese aprendizaje de, bueno, apagar todos los micrófonos al principio, hay un moderador, es una serie de aprendizajes que, aunque hay gente muy experta en hablar en público, en comunicar, en temas digitales falla un poco más y, bueno, esa parte, incluido yo, pues hemos tenido que aprender, incluso con los alcaldes, con los concejales, ha sido un apartado que hemos tenido que trabajar mucho. Hemos tenido que trabajar mucho el apartado de comunicación, que ya tenía yo el run antes de la crisis. Siempre hasta ahora también he dicho que comunicábamos muy mal las administraciones, tanto interna como externamente. A mí me preocupaba últimamente mucho la parte interna, que es la que más necesitábamos en la crisis, con lo cual hemos tenido que aprender a hacer infografías que en mi intento no se había hecho nunca. Hemos tenido que aprender a establecer un canal no presencial. Nos ha servido también, por ejemplo, que lo has mencionado tú, para determinar qué servicios son esenciales y cuáles no. Y los no esenciales no es que no están y dejen de trabajar, sino que esos servicios no esenciales, qué funciones tienen y cómo se tienen que adaptar. Claro. También hemos tenido que aprender a balancear los elementos del ayuntamiento, es decir, ya había personal que se quedaba sin mucho contenido, pero ya no porque no quisieran, sino pues no lo había y cómo lo podíamos reconducir a donde era más necesario. Hemos aprendido sobre todo en materia de contratación de emergencia. Los contratos de emergencia también nos ha sido un tema que hemos tenido, que no habíamos hecho ninguno en realidad, sinceramente. No me importa, no me duele en prenda decirlo, hasta ahora no habíamos hecho contratos de emergencia. Bueno. Y nos ha servido también para aprenderlos. Yo creo que no me dejo así mucho en el tintero, creo que eso ha sido lo principal. Si te has dejado algo, ya, madre mía, todo lo que has aprendido. Bueno, pues vamos a la última pregunta, es la pregunta de la resiliencia, de salir adelante, y es, ¿qué consejo le darías a alguien que trabaja en una administración? No tiene por qué ser una PYME, puede ser cualquier tipo, en cualquier perfil, para un poco seguir adelante, salir adelante en una situación. A veces esto se hace complicado, todos tenemos nuestros altos, nuestros bajos. ¿Qué es lo que crees que podría decirle a alguien para seguir adelante en esta situación? Pues bueno, para seguir adelante ahora mismo en la situación que estamos de alarma, fíjate que creo que bueno, es verdad que fue complicado la primera semana y el primer momento, según que te comentaba antes, pues no sabíamos muy bien ni qué decir ni a los compañeros ni a los trabajadores. Yo no sé si acerté o me equivoqué, pero el consejo que di fue el de mantener la calma, porque bueno, también intuía que esto no era para un mes ni para 15 días, sino que iba a ser una situación que iba a permanecer en el tiempo. Entonces mi consejo siempre era, vamos a tomarlo con calma, es decir, vamos a empezar a hacer cosas, pero no nos agobiemos a la de golpe, vamos a ir a lo esencial y vamos a intentar una visión de conjunto de dónde vamos a estar ahora, es decir, una especie de DAFO, una especie de análisis de la situación, que bueno, eso creo que no se me da mal en general, y entonces el análisis sí se me da bien. Entonces, bueno, vamos a analizar dónde estamos y vamos a ir poniendo un poco las piezas en el tablero de ajedrez. ¿Cuáles vamos a ir poniendo? Es verdad que si van en esas prioridades que hemos comentado a lo largo de la entrevista, pero a los compañeros decía sobre todo que se adaptaran, que se lo tomaran en principio con calma, que no era una cosa de hoy para mañana, salvo
empleados puntuales, insisto, pues por ejemplo, policías locales estaban ya desde el primer momento al pie del cañón, las limpiadoras de los edificios municipales, las limpiadoras, por ejemplo, eran también un aspecto muy que hay que poner en valor y que hay que destacar, pero sobre todo a las personas que podían, digamos, utilizar su trabajo en una organización de tiempo determinada, que tenían capacidad para poder organizarse el tiempo, sobre todo calma en un primer momento, porque bueno, mucha gente también lo ha dicho, esto no es teletrabajo perfecto, porque Claro. bueno, tenemos a los hijos en casa, no es una situación normalizada, con lo cual yo personalmente también lo sufrí, lo pasé bastante mal en la segunda semana, en la que me perdido y desanimado y bueno, por todo lo que te he comentado en la entrevista me sentía que no llegaba, Claro. que la gente me pedía muchas cosas y no era capaz yo de darlas y te sentías frustrado y un poco triste y ya después de que se iba calmando todo, como digo, al nivel de pasar el tiempo, pues uno vuelve ser más resiliente, se rearma, se vuelve a centrar, intenta pensar y entonces por eso como experiencia personal es lo que quiero transmitir, es decir, que la gente se siente primero, que se lo tome primero con calma, que intenta analizar la situación y una vez que lo ha analizado, que intente organizarse bien el tiempo de forma que pueda darle la vuelta a la tortilla de esta situación complicada y compleja, sacar cosas positivas, muchas las hemos mencionado en la entrevista, pero a nivel, por ejemplo, de trabajo, pues muchos proyectos y muchas actuaciones que teníamos en el Ayuntamiento de Collado Mediano en un cajón o que por falta de tiempo y de urgencia no se hacían, pues ha sido el momento de sacarlas, ha sido el momento de dirigir un poco a la gente hacia pues modificar reglamentos orgánicos, crear protocolos por escrito, de algunas cosas que no hacíamos, que se hacían de palabra, todo eso creo que es hacia donde había que canalizarlo y sacar ese provecho de esta situación, además del aprendizaje que mencioné antes tecnológico, que espero que se mantenga después de la situación y que permitirá, aunque haya sido de golpe y por una desgracia, el avanzar a nivel de las administraciones locales en una mejor administración, una administración más transformada electrónicamente y mejor. Bueno, siempre decimos que nunca hemos completado, pero es verdad que se han ido dando muchos pasos en estos años y eso se ha visto. Y ahora con el golpe que ha dado la crisis del coronavirus, pues yo creo que en ese sentido sí que hay que pensar en lo positivo. E insisto, siempre quedarnos con, aunque tengamos momentos de malos pensamientos, pensar en positivo, en que esto hay que mirarle el mejor lado que podamos, porque se sigue. Es decir, esto el coronavirus no pone plazos, no pone tiempos y aquí seguimos y aquí se sigue de una manera o de otra, pero se sigue. Entonces, hay ese consejo de mantener la calma y de intentar en la medida de lo posible mirar los aspectos positivos que tenemos que tener. Pues sí, totalmente. Bueno, pues David, muchísimas gracias. La verdad es que he disfrutado mucho esta charla, he aprendido un montón. Creo que además visibiliza un trabajo que no siempre es evidente, no solo el papel de los ayuntamientos pequeños en un territorio tan disperso como España, sino el papel de los habilitados y habilitadas en una situación en la que todos estamos aprendiendo y el más próximo a preguntar sois vosotros para cientos de empleados públicos y electos públicos. Exacto. Y te seguiremos en tu blog, en tus colaboraciones con publicaciones y todo esto, porque seguro que yo puedo aprender y hay mucha gente que va a poder utilizarlo. Muchas gracias y cuídate. Muchas gracias, Sergio, por esta oportunidad. Un placer siempre hablar contigo. Venga, hasta luego. Adiós, hasta luego.